día con dos de los exponentes del seminario que va a realizar Origamis este 5 de julio en la sede de la Universidad de las Américas, sede República. Y el tema principal es emociones, principalmente cómo surgen, cómo gestionarlas, de qué dependen las emociones, y es un tema súper relevante, no solo para nosotros, los psicólogos, sino que también para todas las personas que nos pueden estar mirando. Estamos con Paulina Lamas, psicóloga, ¿sí?, de Felicidad Sustentable, y Nicolás Núñez, director clínico de Origami. ¿Cómo están? Bien. Bien, súper bien, muchas gracias, Carla. Saludos ahí a toda la gente que se nos une. Muy feliz de estar acá hablando de lo que vamos a estar hablando en el seminario. Y es un tema súper importante, porque la verdad es que quizás se maneja poca información respecto a qué es la emoción. Este seminario, lo interesante es que tiene distintas visiones también. Reúne la visión de la psicología, de la neurociencia y del budismo. ¿Qué nos podrías contar tú, Paulina, desde tu disciplina, cómo se entienden las emociones? Mira, la verdad es que más allá del budismo, como tú comentaste, yo soy psicóloga y trabajo con mindfulness. Mindfulness proviene de una práctica particularmente budista que se llama Vipassana, y principalmente, si lo pudiéramos resumir, como en la importancia de gestionar las emociones, que es un problema actual hoy día, ¿no es cierto? Nosotros muchas veces sentimos que la emoción nos aborda y surge como algo automático, ¿no? Te viene la emoción, como que te descontrola. Claro, y tú no puedes decidir. Y esa es la sensación que tenemos. Entonces, por ejemplo, pasa algo, yo me enojo y hago una acción, porque inevitablemente cuando uno se emociona, participa de alguna manera del mundo. Esa emoción, desde acá, está unida a un juicio. O sea, las emociones y los juicios es como el huevo y la gallina. Si tú tienes miedo, vas a tener juicios o pensamientos, que es lo mismo, porque son interpretaciones del mundo, que están asociadas al miedo. Y si tú tienes un pensamiento, te involucras, y ese pensamiento tiene relación con algo que te dé miedo, te va a dar miedo. Perfecto. O sea, es como de alguna manera un círculo que se retroalimenta desde la emoción, el pensamiento, la conducta. Y la idea desde entonces, Nico, sería aprender a controlar la emoción. Mira, esa es una pregunta súper interesante, porque en general la gente, cuando habla de regulación emocional, se queda con esa idea de que uno tiene que controlar las emociones, ¿cierto? Como elegir qué quiero sentir. Sí. Ahora quiero sentir alegría, ahora quiero sentir tristeza. Claro, justamente. Y ahí aparece esta idea como bien vieja de que la lucha es entre la razón y la emoción, ¿cierto? Como si fueran dos cosas separadas, como que tengo que ser súper racional y ser capaz de controlarme o dominarme. Y claro, es muy interesante lo que vamos a hablar ahí con Paulina, porque la propuesta que tenemos nosotros es que efectivamente las emociones tienen una sabiduría que muchas veces nosotros no estamos contactando acerca de nuestra mirada de mundo, acerca de cómo nos estamos adaptando en el mundo, y que si aprendemos a escucharla, aprendemos a comprenderla, finalmente nos ahorramos un montón de problemas de salud que no tienen que ver solo con la salud biológica. Me refiero a gente que se enferma de diabetes, gente que se enferma incluso de cáncer o de enfermedades tremendas por tener un mal entendimiento de su mundo emocional, de sus necesidades fisiológicas, de lo que les está pasando en su vida. Y claro, que a partir de comprender un poquito más estos elementos, pueden tal vez tomar decisiones que están en pos de que tengan una mejor salud física, una mejor salud biológica, una mejor salud mental, interpersonal. Entonces, desde ahí no es regular emociones propiamente tal, o no es controlar emociones propiamente tal, sino que aprender a entenderlas, aprender a utilizarlas para el bienestar de uno. Y eso es súper interesante, que uno encuentra harta evidencia en los datos de la neurociencia, que efectivamente nos hablan de cómo las personas tal vez siempre apuntamos a sentirnos bien, ¿ya? Construyendo esta sensación falsa de bienestar a partir de estar a la fuerza bien, como imponerse estar bien, controlar la emoción negativa, inhibiéndola, cortándola, más que darles un espacio para poder utilizarla. No sé si les ha pasado cuando uno trabaja este tipo de cosas desde algo más privado, como el box, por ejemplo. Los pacientes y las personas con las que uno se encuentra te miran y dicen: lo entiendo perfecto, pero es muy difícil. Te preguntan cómo, como si hubiese una receta de cocina, algo que yo te puedo entregar. ¿Cómo se inicia el trabajo hacia la gestión de las emociones, hacia el entendimiento de las emociones? Mira, yo creo que en primer lugar, la relación que establecemos con las emociones
no es solo en el box. Claro, particularmente el paciente demuestra una dificultad, muchas veces entiende algo y le cuesta aplicarlo, pero creo que tenemos una mirada que está atravesada por los juicios que hacemos de las cosas que nos ocurren. Entonces, al experimentar una emoción como el miedo o como el enojo, queremos evitarla a toda costa, y eso tiene un trasfondo histórico. Antes nosotros, antes de que surgiera esta sociedad particular, nosotros nos defendíamos de esa manera. Entonces, si tú estabas en una tribu y venía un león, para proteger tu lugar o tu espacio, tu territorio, tenías que luchar o tenías que salir corriendo. Y eso ha generado que emociones como que interpretamos como negativas no queramos experimentarlas, porque cuando sentimos que algo es una amenaza, para nosotros hoy día las emociones son una amenaza, las emociones que identificamos como negativas. Pero además de eso, hoy día no hay situaciones que nos ocurran que impliquen la vida. Antes uno luchaba con un león o se escapaba un león, pero hoy día basta con imaginar una situación y surge la emoción. No sé, imagino que me van a echar del trabajo y inmediatamente eso acompaña una emoción, ¿sí? Porque no quiero experimentar esa situación, surge esta emoción y trato de luchar con ella o escaparme. Cuando uno practica mindfulness y simplemente observa la emoción, cuando digo simplemente observar es no hacer nada, algo que cuesta mucho hoy día, porque además esta sociedad ha ido cambiando y hoy día estamos en una sociedad del logro. Y el logro tiene que ver con el hacer más, resolver, cambiar. Las amenazas principalmente tienen que ver con el reconocimiento, con lograr algo, con ser mejor que el otro, y eso ha generado que aumente mucho el ego, y cuando tú te involucras en tu ego surgen más las emociones negativas porque sientes que te tienes que defender de este mundo y tratas de luchar o de escapar, y eso es hacer algo respecto a la emoción. Entonces uno viene la emoción, ¿a quién no le ha pasado y dice estoy ansioso, no debería estar ansioso, ¿cómo dejo de estar ansioso? Y la sensación o la experiencia emocional de eso es que la ansiedad aumenta. Entonces hay una máxima en mindfulness que es una ecuación, es una multiplicación, una fórmula, que es dolor por resistencia es igual a sufrimiento. Dolor por resistencia igual a sufrimiento. Sí, o por ahí han escuchado que el sufrimiento, que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Cuando dice que el dolor es inevitable, se refiere a que hay situaciones que experimentamos solo por el hecho de estar vivos, como nacer, enfermarse, envejecer, morir. Nadie podría evitarla. Y hay otras más emocionales, o sea, una vez quiere estar con alguien y no puede estar con la persona, ya sea porque es un ser querido que se fue, o porque terminaste una relación y esa persona no quiere estar contigo, y lo que hacemos en vez de permitirnos observar aquella experiencia de la vida es luchar con ella, y cuando nos resistimos esto aumenta. Cuando uno se permite observar la experiencia y no involucrarse en aquellos juicios que hace sobre la experiencia o en ideas o recuerdos que son interpretaciones además del mundo, surge la experiencia emocional y como viene se va. Entonces cuando uno se resiste, lo que hace es como ponerle leña al fuego, ¿cachai? Por ejemplo, si tú te quiebras una pierna, eso ya es como una enfermedad en el sentido de que es doloroso, ¿no es cierto?, te duele, etc. Resistir sería, por ejemplo, decir, ¿por qué me tocó esto a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer cómo voy a llevar a mi hijo al colegio? ¿O cómo voy a ir a trabajar? Esto se va a transformar en un problema. Y esa resistencia aumenta la sensación de dolor y la emoción. Pasa mucho con las necesidades biológicas, o sea, si en estos momentos tengo hambre, está súper naturalizado que voy y como. Tengo que ir al baño, voy, y tengo que dormir, voy y duermo. Y lo tomamos con mucha naturalidad, pero con las emociones eso no ocurre. Claro. Nico, ¿cómo? Porque la Paulina nos dice, mira, parece ser que el conflicto está cuando dejamos de reconocerla, dejamos de contemplarla y la empezamos a querer evitar o suprimir.
¿Cómo entonces podrían las personas darse cuenta que están teniendo un problema para gestionar las emociones? ¿Qué les empieza a pasar? Mira, por lo general a mí, yo recurro aquí a mi experiencia personal, tiene que ver con un poquito con esta búsqueda de sentirse bien. ¿Ya? A mí siempre me criaron con la idea de que sentirse bien era bueno. Entonces cuando me preguntaban, ¿cómo te sentís bien? Genial, me ponían una cara feliz. Mi mamá, mi papá, qué sé yo. Cuando me sentía mal, me ponían una cara de preocupación y trataban de hacer algo al respecto. Y de alguna forma uno va entendiendo de que sentirse bien es bueno y sentirse mal es malo, ¿sí? Entonces yo creo que un primer punto es, como dice Paulina, sacarse esa máxima de la cabeza. Sentirse mal no es necesariamente malo, cuando efectivamente lo que te pasó es natural experimentarlo con malestar, con pena, por ejemplo, porque perdiste un ser querido, porque se terminó una relación, porque perdiste una gran oportunidad en tu vida. Sentirse feliz me parece que es absurdo en ese momento. Entonces ir y tomarse una botella de cerveza, o ir y comerse un chocolate, o ir y gastar todo lo que tengo en la cuenta de crédito, tal vez no es la forma más apropiada de relacionarme con mis emociones. Y ahí es donde yo recurro a este concepto que empieza a aparecer en los 90, que yo me lo encontré en el colegio en clases de filosofía, que es este concepto que nos introdujo el Daniel Goleman de la inteligencia emocional. Como yo te decía, hay esta idea de que las emociones son sabias, de que nos enseñan cierta información, como dice Paulina, que si le prestamos atención, efectivamente tal vez podemos, en vez de resistirla, atravesarla de una forma que nos permita crecer y sentirnos superados. Y esta inteligencia emocional, lo que la literatura científica nos ha mostrado, y esto es un aporte directo de la neurociencia, es que la dinámica de cómo regulamos estas emociones surge de forma bien espontánea en las personas. O sea, hay personas que no se dan cuenta que regulan sus emociones y que usan técnicas bien simples que uno escucha hasta en los dichos populares, como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que decía tú, Paulina, de prestarle atención o no observar la emoción y tratar de hacer algo con ella inmediatamente antes de solo observarla, solo atenderla. Entonces, claro, si tú miras ese dicho popular, ojos que no ven, corazón que no siente, lo que te está diciendo es que aquello que tú no atiendes no logra producirte una respuesta emocional. Entonces, si tú manipulas tu foco de atención, puedes manipular tu respuesta emocional. Y eso, que también tiene una contracara, no es tan simple como se plantea, ha sido un principio de la investigación de regulación emocional, el foco que se ha puesto sobre la atención, sobre cómo la atención es capaz de regular nuestra información emocional. Como decía Paulina, de repente se nos activan los problemas en la mente y le prestamos atención a los problemas cuando estamos durmiendo. Y efectivamente ejecutamos esta respuesta de lucha o huida en el momento en que deberíamos estar durmiendo y empezamos a sudar, nos sentimos inquietos, nos quita sueño y nuestras necesidades metabólicas no se atienden. Entonces, claro, prestarle atención y manipular el foco de atención es, yo creo que una gran herramienta para poder adquirir esa inteligencia emocional. Sin duda, otra de las grandes herramientas es el apoyo social, ¿cierto? El amor, el contacto social con otros nos ayuda también a regularnos, ¿ya? Hay muy poquita investigación, pero se está empezando a investigar lo que es la regulación interpersonal, no solamente la regulación de mis propias emociones, sino la regulación en el espacio social. ¿Cómo influye en el otro y la regulación del otro? Claro, por ejemplo, en las relaciones de cuidado materno, esto está súper estudiado, el tema del apego y cómo influye en el desarrollo de ese niño, no solo en el vínculo madre-hijo, pero también es súper interesante cómo también nosotros podemos regular compañeros de trabajo, simplemente preguntándonos ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? O cuando estás teniendo algún conflicto con alguien y te da rabia o te da miedo, imaginar cómo se siente la otra persona. Ese solo acto de imaginar cómo la otra persona se siente saca tu foco de tu propia emoción y te lleva a mirarte en tercera perspectiva, que es una técnica que sabemos que es súper útil para las personas. Entonces yo, a esa pregunta de cómo lo podemos hacer, yo te diría de muchas maneras. Vamos a hablar sobre todo allá en el seminario, pero yo creo que dos puntos clave, que lo ha dicho Paulina en toda esta entrevista, uno es la atención y lo otro es el apoyo social, emociones como el amor, el contacto social, como grandes reguladores maestros, por así decirlo. Yo estoy en la casa, estoy viendo las transmisiones en vivo, creo y siento que no tengo ningún problema con mis emociones porque no he dejado de trabajar, las cosas en la casa siguen igual. Aquí tendría que atender, como tú mismo dijiste, para darme cuenta si es que efectivamente estoy teniendo algún conflicto en este ámbito de las emociones. ¿Qué me estaría pasando? ¿Cómo me estaría avisando el cuerpo que probablemente estoy con algún tema en ese ámbito? Mira, yo creo que en primer lugar, uno no reconoce las emociones y eso ya es un problema. En cualquier técnica
desde en cualquier modelo terapéutico, desde el psicoanálisis hasta el mindfulness y pasando por toda la gama psicoterapéutica, incluso de las terapias alternativas, el primer paso es reconocer una emoción, ¿sí? Entonces hay una analogía muy bonita que tiene que ver con mindfulness. Entonces, cuando uno practica y pone su mente en un objeto, ¿ya? Cuando tú practicas meditación, lo que hace es llevar a tu atención a un objeto, ¿ya? Y hay como ciertas actitudes de mindfulness. Una, por ejemplo, es no hacer juicios de la experiencia, ¿ya? Entonces, al no hacer juicios de la experiencia, tú lo que fortaleces es lo que se llama mente de principiante, que es que cada experiencia que tú vas a tener es única y repetible, cada segundo es nuevo. Uno tiende a asociar esto que me pasó, ahora es lo mismo, y en realidad no es lo mismo. Cada experiencia es nueva. Cuando uno se para desde ahí, se permite experimentar lo que va a suceder cuando no permite que entre el juicio, porque lo que hacemos es, ya estoy acá, y surge naturalmente el me gusta, no me gusta. Cuando tú ves algo o haces algo, naturalmente ves esa pared y dices me gusta o no me gusta o es neutra. Y inevitablemente el involucrarte en el me gusta o no me gusta trae juicios y acciones. Si, por ejemplo, yo veo al Nico y digo, oye, el Nico no me tinca, lo estoy conociendo, no creo que me caiga bien, eso genera una acción en mí, pues no le hablo, no lo pesco. Una postura corporal distinta. Entonces, no me permito experimentar al Nico, ¿cachai? En cambio, si yo digo, no me tinca, pero lo suspendo, no lo pesco y me permito en el presente estar ahí, lo que hago es manejar y aprender de la experiencia de estar presente y distanciarme del juicio. Entonces, cuando uno está practicando y trae su atención al presente, hay una analogía muy bonita que dice, imagina que estás en una pieza practicando, estás ahí concentrado y de repente tocan la puerta. Y es la rabia. Otra emoción, la rabia es como lo que más fácil reconocemos, tocan la puerta. La verdad es que nosotros registramos las emociones como si la rabia no tocara la puerta, como si llegara y entrara. ¿Sí? Entonces lo primero es reconocer, y para reconocer necesito darme cuenta primero que están tocando la puerta, después que es la rabia, y eso se hace con atención. Cuando tú pones atención, sabes la emoción que viene en el cuerpo, ¿sí? Tú pones atención y viene el enojo y vienen los juicios, porque eso es lo que lo alimenta, y tú al distanciarte y estar presente, primero te das cuenta que la rabia está tocando la puerta. Ese es el primer paso. ¿Ya? Entonces está ahí, dices, viene la rabia. Y en la práctica de la respiración, tú dices, no la voy a dejar pasar. Y no le abres la puerta. Pero hay un segundo paso, que es que cuando tú logras entender que es una experiencia y que tú no eres la rabia, porque eso es lo que nos pasa, nos involucramos en la rabia y la gente hace juicio sobre sí mismo. Soy enojón, no quiero estar enojado, y ahí alimenta más esta emoción. Cuando uno reconoce cómo surge en el cuerpo, porque surgen de maneras distintas, y se distancia de esa experiencia, que es a partir de la práctica, uno dice, bueno, es la rabia, ¿qué querrá? Y hay un punto en que uno decide dejarla entrar, ¿sí? Pero no con ganas de que se vaya. Decide dejarla entrar y le permite sentarse. Y la acoge. Y convivir con ella. La acoge. Cuando tú acoges una experiencia, no se cierra tu mundo, se abre. Y entiendes que si está ahí, la acoge, se va a ir. Porque las emociones no son permanentes, van cambiando todo el tiempo. O sea, una persona que nos esté mirando, que sienta que no tiene problema con las emociones porque nunca siente nada y vive una vida tranquila, monótona, por así decirlo, normal y estable. Incluso esa persona podría estar teniendo problemas justamente con la gestión de las emociones, como según lo que nos dice, no está reconociendo estas distintas emociones que existen. Entonces, que nada me rabia, nada me preocupa, nada me estresa, nada. O sea, efectivamente podría haber poca atención hacia las emociones. Sí, claro. Es que lo que pasa es que desde acá también tú quieres evitar las emociones. Entonces, al evitarlas hay varias formas. Una es reprimirla. Evadirla. Claro. Evadirla, que sería como reprimirla, ¿no? No, yo no estoy enojado. Y la otra
es como la mirada de permite enojarte y deja que la rabia... Y yo creo que ambas lo alimentan, ¿cachai? Lo que postulamos nosotros es un camino que es parte también del budismo, que se llama camino medio. Que tú ni reprimes la emoción, ni te involucras en ella. Perfecto. La observas y ves su proceso natural, que finalmente se disuelve. Cuando tú te permites vivir esta experiencia sin resistencia, la emoción se disuelve y no ocupa tu vida. Cuando tú te involucras en una emoción, mira, voy a poner un ejemplo, es muy básico y muy simple, pero se entiende, es más complejo que esto, a eso me refiero. Tú, por ejemplo, un día te despertás y te involucras en el enojo, ¿ya? Y andáis medio enojado, no sabes por qué, cuando uno se despierta atravesado. Salí a la calle y veía un perro. Pucha, estos perros, está lleno de perros, ¿cachai? Al otro día te levantás y sentís pena. Vais caminando por la calle y veis al perrito y decís, pobre perrito, pucha, hay tantos perritos abandonados. Y después al otro día estás involucrado en una emoción de alegría y sales y dices, ¡ay, qué simpático el perrito! Entonces, cuando estamos involucrados en una emoción, lo que nos pasa es que nuestra interpretación del mundo o nuestra participación del mundo se limita. Vemos una parte de la realidad. Perfecto. Nico, la Pauli nos está hablando un poco de cómo puedo darme cuenta que me está pasando algo con la gestión de las emociones, que seguramente es lo más difícil, el reconocer que estoy teniendo un conflicto. Pero ya me di cuenta. ¿Qué hago? Aparte de ir al seminario, el primer paso es ir al seminario. Después de eso, ¿qué hago? No, claro, sí. A mí me gusta mucho un concepto que yo agarré por ahí de una charla que tiene que ver con lo que es la higiene emocional. Tú tienes una pasta dental, tienes un cepillo dental, tienes seda dental, tienes una serie de productos para tu higiene dental y los tienes que cuidar porque efectivamente si no los cuidas va a tener un deterioro de tu dentadura. Con las emociones pasa más o menos parecido. Yo le quiero decir a la gente que nos está mirando, ¿cuántas veces usted se ha preocupado de tener un poquito de higiene sobre las emociones que va experimentando durante el día? ¿Cuántas veces uno se cuestiona si es que me estoy llevando la rabia que estoy experimentando en el trabajo porque no estoy logrando algún objetivo, o la frustración, o el miedo que estoy experimentando a perder mi trabajo, a que no me dé frutos que yo persigo, me lo llevo para la casa? Y termina apareciendo, como decía Paulina, una emoción fuera de contexto, ¿no es cierto? No es el perrito el que está mal, sino yo estoy mal y veo al perrito quizás como un desvalido cuando quizás lo está pasando chancho. O me enojo con mi pareja, o me enojo con mis hijos porque tuvo un mal día. Entonces, una vez que, como decía Paulina, uno detecta en el cuerpo, porque las emociones ocurren en el cuerpo, ¿cierto? Ocurren en la mente, nos damos cuenta de que nos estamos sintiendo mal, se nos aprieta la guatita, se nos aprieta el pecho, y a través de eso logramos darnos cuenta de que hay algo que nos está pasando. Lo que hay que hacer ahí es ese acto de explorar, ¿cierto? Y solo ese acto de explorar, que involucra un etiquetamiento de las sensaciones corporales. Sentí la guatita apretada, sentí el pecho de esta forma, me pasó esto con lo que estoy pensando, con lo que me pasó durante el día. Solo ese acto de etiquetar está demostrado que está asociado a buenos resultados en salud mental, ¿ya? O sea, la gente que se toma un minutito para contarle a otra persona cómo se siente, a pesar de que no tenga idea cómo se siente, que era solo el acto de explorar, de reproducir en palabras. De comunicárselo a alguien. Exacto, y ponerlo en palabras y en etiquetas, y ojalá la mayor cantidad de etiquetas posible, ya va a tener mejores resultados en salud mental, debido a que esa conciencia le indica qué es lo que tiene que hacer. Y es súper obvio, o sea, si yo me doy cuenta que estoy estresado, es obvio que lo que tengo que hacer es regaronearme, tener un momento de relajo, desestresarme. Pero si no estoy atendiendo a que el ojo me está palpitando a un ritmo distinto, que la guatita se me está apretando, que estoy yendo al baño 2 veces, 3 veces al día, si no atiendo eso, efectivamente no logro darme cuenta que necesito un fin de semana en la playa, que necesito tomarme las cosas con más calma. Y entonces puedo empezar a generar un problema físico serio, grave, ya no solamente de salud mental, sino que tal vez incluso un problema cardiovascular, problema de metabolismo, ¿ya? Porque no estoy descansando lo que debería estar descansando, porque me estoy enojando más de la cuenta, porque me estoy estresando más de la cuenta. Entonces, un concepto que yo le regalo a la gente ahí para que nos escuche y empiece a usarlo, lo busquen en Google, qué sé yo, hay un montón de libros que hablan de esto, es higiene emocional, ¿sí? Así como te lavas los dientes, así como te lavas tu cuerpo, también lava tus emociones, no te quedes con emociones que no están en el contexto apropiado y entiéndelas para que puedas usarlas en el contexto donde corresponde. Perfecto, en parte yo creo que el concepto de higiene emocional es participar de instancias, como decías tú, con los amigos, con la familia, de deporte y también instancias como esta, en las que vamos
tener información también para poder aplicarla en la vida. No solamente en la psicoterapia uno encuentra respuestas, sino que también en este tipo de circunstancias, ¿cierto? Que aparte son especiales, uno comparte con harta gente. Es nuestro segundo seminario del año que hacemos junto a Felicidad Sustentable y Origami, así que los dejamos a todos invitados el 5 de julio en el auditorio de la Universidad de las Américas, sede República. Va a estar Paulina Lama, Nicolás Núñez y el Meyer también, actor que nos va a estar acompañando con su experiencia. Dejen los invitados para que nos vayan a ver, para que lo sigan escuchando. ¿Algún mensaje que le quieran entregar a las personas que nos puedan ir a ver ese día y acompañarnos en el seminario? ¿Nos va a entregar herramientas de mindfulness ahí? Sí. De todas maneras, algunos tips por ahí, cuando desde acá, claro, cuando yo te decía como que con las emociones no hay que hacer nada, tiene que ver con esta lógica de observar la experiencia emocional y dejar de luchar o hacer algo con ella, ¿cachai? Y eso me acordé de cómo esto afecta al profesional en la terapia, ¿cachai? Si las emociones surgieran de forma automática, la verdad es que sería terrible porque todos reaccionaríamos igual. Por supuesto. ¿Sí? Entonces uno de los puntos importantes cuando uno practica mindfulness y por qué es bueno, porque tú permites, como te contaba, distanciarte de los pensamientos y emociones. Entonces, cuando tú mantienes un foco en algo, en el presente, viene la emoción y tú al estar presente no te involucras en ella. Que no es negarla, sabes qué está ocurriendo, pero como no haces nada, que cuando decimos no hacer nada es observar. No hacer nada. Es observarla, ¿cachai? Por eso yo decía que es como abrir la puerta y dejar que se siente, haga lo que tenga que hacer como experiencia y se vaya. Eso desde el mindfulness va debilitando la emoción. La debilita. Entonces cuando ya aparece, es tu amiga, tú ya cachai que viene y puedes observarla e incluso detenerla. Se disuelve más rápidamente. Entonces para la práctica del terapeuta es muy importante porque cuando uno está trabajando con el otro no se puede involucrar en sus emociones negativas. Entonces el estar presente permite distanciarte de la emoción, reconocer que es tuya y que no es del otro y poder seguir enfocado en lo que está ocurriendo ahí. Y después hay un segundo paso que también es emocional, que es la decisión de involucrarte en emociones positivas. Porque cuando tú estás trabajando con el otro, lo haces desde la intención de beneficiarlo. Y desde ahí, uno al estar presente, además decide sostener la atención sobre emociones como el amor y la compasión. Perfecto, vamos a aprender de eso entonces. Un montón de eso. Yo quiero invitar a la gente porque tenemos la oportunidad, es súper interesante, tenemos a un actor muy conocido que, bueno, ustedes saben, pues los actores saben del mundo emocional, pues tienen que de alguna forma manipular sus emociones y hacernos creer que están efectivamente experimentando las emociones de ese personaje que están interpretando. Así que es fascinante para mí la oportunidad de poder conversar con Eyal, sobre todo porque él tiene un dominio de un arte marcial que entiendo que también tiene que ver con la regulación emocional. Con el cuerpo, la representación de las emociones en el cuerpo. Claro, de poder compartir con Paulina, que bueno, nosotros nos conocemos hace un buen rato, pero también a propósito de esto de la neurociencia y la meditación, se unen puntos de convergencia entre la sabiduría oriental y la joven ciencia de Occidente. Así que sí, pues invitamos a la gente porque lo que vamos a tratar de hacer es dar un montón de información, modelos, esquemas que hagan este concepto de las emociones que es tan complejo. Nosotros tratamos de acá en poquitos minutos de definirlo, esperamos que se haya esclarecido un poquito en forma simple en el seminario. Así que los invitamos a ir el 5 de julio, vamos a estar ahí en el auditorio principal de República desde las 3 de la tarde, entiendo que como hasta las 7 más o menos estamos... De 3 a 7 más o menos vamos a tener instancias entretenidas para compartir también, no solamente con los expositores del escenario, sino que más personales, así que va a estar entretenido. Las preguntas que puedan haber surgido mientras hacíamos la transmisión las vamos a ir respondiendo durante la tarde y el día de mañana, así que para que las sigan enviando y las vamos a responder todas. Eso es súper importante, sobre todo me interesa ir derribando los neuromitos, porque hay harto neuromito asociado a las emociones o a esto de la pérdida de la subjetividad cuando la metemos en la neurociencia y es muy interesante poder hablar de estas cosas. Estamos bombardeados a todos lados, Sí. todos lados nos bombardean con información, algo súper importante, aprovechando que estamos en una red social, algo muy personal, me pasa mucho de ver la red social repleta de mensajes que tienen una súper buena intención, que nos invitan a ser felices, a estar bien, pero a veces eso genera una angustia, como tú decías, de negar las emociones, como del esto no importa, esto no es para... Y son, claro, mensajes que en definitiva si son recibidos por una persona que no está consciente de esas emociones,
generan a lo mejor sensaciones que son complicadas. Y el multitask, ¿no? Como que estamos haciendo tantas tareas que por distracción dejáis... Es que eso es también importante, que la emoción es una decisión, no es automática, sino todos reaccionaríamos igual frente a las situaciones. Uno toma una decisión de involucrarse en una emoción, pero como uno está desatento, no es capaz de darse cuenta de eso, que tomó una decisión de enojarse, tomó la decisión de... Y en el proceso de meditación, de mindfulness, eso es muy claro. Y además hay algo muy solo que me acordé, que también va a hablar el Nico, que es cómo la emoción sale de esta idea de que está en el cerebro, y eso es muy interesante, ¿no es cierto? Cómo está relacionado al contexto, que tú vas a hablar de eso. Claro, los neuromitos ahí van desarmando un poquito lo que creemos que sabemos acerca de la emoción en el cerebro, y que como tú dices, efectivamente la calidad de la información no siempre es tan buena, ¿cierto? Estamos bombardeados y ahí tenemos que tener una buena lupa para saber qué escuchar y qué en verdad es un poquito ruido nomás de dejarlo al lado. Nosotros intentamos ser un aporte en estas instancias para entregar información que sea profesional, que esté corroborada desde las neurociencias, como decíamos recién, desde el budismo, desde el mindfulness, desde un montón de disciplinas. Así que, como digo, voy a ir respondiendo las preguntas. Sí, acá también la gente de Felicidad Sustentable, como no estamos en Facebook, si quiere hacer preguntas, igual vamos a subir este live a YouTube y a Facebook para que puedan responder, o en el Facebook de Origamis o por Instagram directo, y también la respondemos. Claro. Y la idea es que sigamos aprendiendo todos juntos, porque las inquietudes son súper específicas. La verdad es que en las emociones no hay una sola fórmula, así que entre todos podemos sin duda responder mejor la pregunta. Claro, eso también es interesante, que vamos a ver distintas miradas y que en el fondo todos vamos a poder responder desde algún lugar, como lo hemos hecho. Muy entretenido, estamos muy bien. Así que nos vemos el 5. Sí. Lo invitamos a todos, así que... Muchas gracias a los que nos vieron, muchas gracias a ustedes, chicos, por acompañarnos, y nos vemos entonces en el seminario de emociones de Origami y Felicidad Sustentable. Nos vemos. Ya, que estén bien, chao.